Bienvenidos a la primera clase del cristianismo y la cultura. Yo soy Timothy Archer, yo voy a estar enseñando este curso y estoy muy contento de poder compartir con todos ustedes. Yo quiero presentarme un poco. Yo soy tejano, nací en Texas, vivo en Texas actualmente, pero viví 15 años en la República Argentina. Yo fui ahí en 1985. Yo era estudiante en aquel momento. Terminé quedándome 2 años. Regresé, terminé un masterado en comunicación intercultural. También tengo un masterado en Biblia. Luego regresé y trabajé como misionero por 13 años en la ciudad de Córdoba, Argentina. Los argentinos pueden detectar cierta tonada cordobesa, los otros tal vez un tonado argentino, pero ya se me ha mezclado mucho. Cuando terminamos de trabajar en Córdoba, regresamos a Estados Unidos, vivimos en el sur de Texas, trabajaba con una iglesia bilingüe. Fui contratado por la iglesia de hispanos y ellos se unieron con un grupo de anglos, otra iglesia. Dos de la iglesia de Cristo, pero formamos una sola congregación y trabajamos 4 años ahí. Luego comencé a trabajar con el Ministerio Heraldo de la Verdad. Yo soy el director de ministerios de habla hispana y por medio de ese ministerio yo he viajado de vuelta a la Argentina, a Chile, a Brasil, a Ecuador. Hemos trabajado en Nicaragua, El Salvador, Guatemala, Honduras, Cuba. He ido a México, he ido a España, hicimos una campaña ahí en España. Hemos hecho campañas por todo Estados Unidos, en Nueva York, distintas partes. Así que realmente he podido vivir muchas culturas distintas. Y he aprendido mucho no solamente por estudiar las culturas, sino por vivirlas. Y yo sé que este es un tema muy importante. ¿Cómo nos afecta la cultura nuestra? ¿Cómo era la cultura bíblica y cómo la cultura afectaba la Biblia? Y cómo los cambios culturales afectan al cristiano. ¿Cuál debe ser nuestra respuesta ante la cultura? ¿Cómo debe la iglesia interactuar con su cultura? Debemos estar peleando con la cultura, debemos estar asimilando la cultura. ¿Cómo debemos hacer? Son todos temas que vamos a estar tocando. Vamos a hablar de temas como la cosmovisión, la forma en que vemos el mundo. Vamos a hablar de cómo interpretar la Biblia buscando decidir entre lo que se limitaba culturalmente y lo que es trascendental en cuanto a la cultura y ver cómo aplicar textos que fueron escritos en otra cultura hace mucho tiempo, cómo aplicarlos a nuestro tiempo. Bien, vamos a comenzar. Vamos a mirar estas fotos de unos pececitos y vamos a pensar en su mundo. ¿Saben que están mojados? ¿Sabrán ellos que están mojados? ¿Qué pensarán del agua? No mucho, pienso yo, a menos que les llegue a faltar. Pero mientras están en el agua ni se dan cuenta que están ahí. Es lo que hay. Es lo normal. Así la cultura nuestra. Estamos inmersos en una cultura. Vivimos dentro de una cultura y muchas veces ni nos damos cuenta de cómo nos afecta, cómo nos influye, cómo afecta la forma en que pensamos, la lógica que usamos, el rol que tienen nuestras emociones, nuestros sentimientos. ¿Qué pensamos de lo que no se ve?
y qué pensamos de lo que se ve. Son todos temas que vemos. En nuestro mundo vemos que todo va cambiando rápidamente, que ya la tecnología se expande por todo el mundo. Miramos estas fotos. Vemos la comida rápida ahí en China. Vemos la televisión satelital ahí en África. Vemos los teléfonos celulares. Hay muchos países donde ni han tenido teléfonos fijos, donde ahora tienen celulares. Y por medio de los celulares tienen internet. El mundo va cambiando. A la vez, hay personas que no cambian tanto. En Estados Unidos tenemos a los Amish que vemos ahí abajo. Esas personas con sus carritos y caballos que andan vestidos siempre con la misma ropa de negro, ¿no? Viven como vivían hace 100 años. Mirando la foto de arriba, muchos dirán, eso del año 1960. Bueno, mis amigos cubanos saben que no es así. Esa es La Habana. Esa foto fue sacada en el año 2011. Pero en muchos sentidos, muchas cosas en Cuba no han ido cambiando. Y otras cosas sí. Y en otro país vemos distintos cambios. Nosotros tenemos que ver cómo navegar estos cambios, cómo manejar la cultura que siempre está cambiando y siempre quiere cambiarnos a nosotros. Bien, había una señora, Michelle Quast, que estudiaba las culturas y diseñó un modelo que ayuda mucho para comprender cómo son las culturas. Son unos círculos concéntricos, ¿no? Que tienen el mismo centro. La parte de afuera es lo que se hace, el comportamiento, lo que se ve. Esa es la parte más fácil para analizar en cuanto a una cultura porque lo vemos, está ahí. Y podemos decir, ellos hacen eso. Ellos creen esas cosas, ¿no? Pero debajo de ese comportamiento hay valores. Lo que ellos creen que es bueno y lo que no es bueno. Lo que se debe hacer y lo que no se debe hacer. Y debajo de esos valores hay creencias acerca de lo que es verdad y lo que no es verdad. Uno no solamente hace la cosa porque sí, sino a base de valores y creencias, y todo eso tiene en su fondo una cosmovisión, una forma de ver el mundo, unos principios sobre los cuales evaluamos todo y comprendemos todo. Entonces la cultura es muy compleja, no es nada sencillo, no es nada que podamos ver a lo lejos y decir, así es. Y es difícil comprender nuestra propia cultura. Muchas veces si no hemos viajado a otra parte, si no hemos estudiado otras culturas, nos cuesta mucho entender que la forma que nosotros hacemos las cosas no es la única forma de hacerlas. Bien, miremos otro modelo. Esto es por un señor Paul Hiebert. Paul Hiebert era un pionero en el tema de antropología misionera, antropología aplicada al campo misionero para ir y evangelizar a otras naciones. Tiene un libro que en inglés se llama Transforming Worldviews, transformando las cosmovisiones, que es un libro pero tan importante. Espero que se traduzca al español. Pero él presenta un modelo, no en ese libro, bueno, tal vez en ese libro también, pero en muchos escritos anteriores habla de este modelo. Comenzamos con experiencias, cosas que nos pasan, cosas que hacemos, cosas que vivimos y evaluamos esas experiencias por un filtro que es la cosmovisión, la forma de ver el mundo, la forma de comprender el mundo. Y esa cosmovisión se compone de nuestras creencias,
nuestros sentimientos y nuestros valores. Y esas tres cosas se van intercambiando, se afectan entre sí. Nuestros valores afectan lo que creemos y lo que creemos afecta lo que sentimos. Y lo que sentimos afecta lo que creemos que tiene valor. Entonces los valores, las creencias y los sentimientos trabajan juntos para formar lo que es la cosmovisión. Y entonces usamos esa cosmovisión como un filtro, como una forma de comprender las experiencias que tenemos, y a base de todo eso tomamos decisiones. Y usando esas decisiones tenemos las acciones que hacemos nosotros. Actuamos sobre lo que comprendemos sobre las experiencias. Tomamos decisiones usando la cosmovisión. Tomamos decisiones y actuamos. Hacemos cosas. Y esas acciones llegan a ser nuevas experiencias. Y nosotros analizamos esas experiencias a base de cosmovisión. Y a base de eso tomamos decisiones, hacemos más acciones, tenemos más experiencias y todo sigue así. Así que la cosmovisión es el filtro, son los lentes por los cuales miramos al mundo y comprendemos al mundo. Tenemos que recordar que la Biblia tiene su cultura también. Y nosotros al leer la Biblia usamos la nuestra. Usamos lo que sabemos del mundo para comprender el mundo de la Biblia. Pensemos en el hijo pródigo, un hombre que enseñaba teología en muchos países. Comenzó a preguntar a sus estudiantes sobre el hijo pródigo. ¿Por qué tenía hambre el hijo pródigo? Ese no es el punto más importante de la historia, pero está un detalle. ¿Por qué tenía hambre? Cuando uno pregunta a gente en Estados Unidos, la respuesta más común es porque gastó todo su dinero. Desperdició lo que tenía. La palabra pródigo es uno que desperdicia. Es un gastador. Entonces miramos a ese y decimos, bueno, no tenía nada para comer porque era irresponsable. Mientras que en Rusia, cuando este hombre fue a Rusia, preguntó a sus estudiantes ahí, tenían otro concepto. Leían el mismo texto, dice, pero si acá en Lucas dice, hubo escasez. Hubo escasez. Vamos a leer. Lucas 15. Dice, cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos, y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Entonces la gente de Rusia dice, ahí dice, hubo una gran hambre. Y cuando hay una hambre así, todo el mundo tiene hambre, nadie tiene para comer. ¿Por qué pensarían en eso? Por la historia de su país. Han vivido grandes hambres que nosotros en Estados Unidos no hemos vivido. Pero muchos países sí. Y ellos sí. Y ellos se identificaban con ese punto de historia cuando alguien de Estados Unidos no. Pero cuando este mismo profesor fue a África, era otra la respuesta. Dicen, está en el texto. ¿Por qué tenía hambre? Porque nadie le daba, dice.
Estaba lejos de su pueblo, lejos de su familia, lejos de su tribu, estaba lejos de todos los que podían ayudarle, por eso tenía hambre. Le faltaba la comunidad. Acá no pensamos en comunidad, allá sí. Y reconocían que un muchacho solo, lejos de su gente, fácilmente se metería en problemas, fácilmente pasaría hambre. Interesante, ¿no? La misma historia. Y no cambia lo que Jesús quiere decir, pero vemos que nosotros vamos leyendo distintos detalles. Vamos a leer en Génesis capítulo 23. Génesis 23, una historia sobre Abraham, cuando él vivía como extranjero, como forastero en la tierra prometida, que todavía no era suya. Acuérdense que Abraham venía de Ur, de los caldeos, Mesopotamia. Mesopotamia quiere decir entre las aguas. Un lugar hermoso, lo que hoy día es Irak. Llegó a vivir en lo que se llama el Negev, que quiere decir seco, el desierto. Un lugar nada que ver. Ur era una ciudad importante. Dice que tenían cloacas en aquel entonces. Que hay ciudades del mundo que no tienen cloacas hoy en día. Ellos las tenían. Era una ciudad moderna por su tiempo. Una ciudad grande. Y él vivió en la tierra prometida. Vivió sin ser propietario de nada. Vivía en tiendas. Hasta que llegó a comprar algo. Cuando falleció Sara, su esposa, él quería comprarle dónde enterrarla. Dice, fue la vida de Sara 127 años. Tantos fueron los años de la vida de Sara. Y murió Sara en Kiriat Arba, que es Hebrón, en la tierra de Canaán. Y vino Abraham a hacer duelo por Sara y a llorarla. Y se levantó Abraham de delante de su muerta, y habló a los hijos de Et, diciendo, extranjero y forastero soy entre vosotros, dadme propiedad para sepultura entre vosotros, y sepultaré mi muerta de delante de mí. Y respondieron los hijos de Et a Abraham, y le dijeron, óyenos, Señor nuestro, eres un príncipe de Dios entre nosotros. En lo mejor de nuestros sepulcros, sepulta tu muerta. Ninguno de nosotros te negará su sepulcro, ni te impedirá que entierres tu muerta. Y Abraham se levantó y se inclinó al pueblo de aquella tierra, a los hijos de Et, y habló con ellos diciendo, si tenéis voluntad de que yo sepulte mi muerta de delante de mí, oídme e interceded por mí con Efrón, hijo de Zohar, para que me dé la cueva de Macpela, que tiene al extremo de su heredad, que por su justo precio me la dé, para posesión de sepultura en medio de vosotros. Efrón estaba entre los hijos de Et, y respondió Efrón eteo a Abraham en presencia de los hijos de Et, de todos los que entraban por la puerta de su ciudad, diciendo, no, Señor mío, óyeme, te doy la heredad y te doy también la cueva que está en ella, en presencia de los hijos de mi pueblo te la doy. Sepulta tu muerta. Entonces Abraham se inclinó delante del pueblo de la tierra y respondió a Efrón en presencia del pueblo de la tierra, diciendo, antes, si te place, te ruego que me oigas. Yo daré el precio de la heredad. Tómalo de mí, y sepultaré en ella mi muerta. Respondió Efrón a Abraham, diciéndole, Señor mío, escúchame, la tierra vale 400 siclos de plata. ¿Qué es esto entre tú y yo? Entierra pues tu muerta. Entonces Abraham se convino con Efrón, y pesó a Abraham a Efrón el dinero que dijo, en presencia de los hijos de Et, 400 siclos de plata,
de buena ley entre mercaderes. Momento. Hay algo que no tiene sentido acá. Abraham va, dice que quiere comprar la tierra. Efrón dice, no, yo te la doy. Abraham dice, quiero comprarla. Efrón dice, no. Y Efrón lo compra. ¿Qué es esto? Es su forma de negociar. Efrón tenía que decir, no, yo te lo doy. Y Abraham tenía que rechazar ese regalo. Yo hubiera dicho, bueno, qué bueno, yo puedo recibir la tierra gratis. Muy agradecido. Pero no es el asunto, es la forma de negociar. Y Abraham dice, no, yo te voy a pagar. Y él dice, bueno, vale 400, pero no, yo te lo doy. Estaba nombrando el precio. Estaba diciendo, yo quiero que lo compre por este precio. Le pareció justo a Abraham y él compró la tierra. Fíjese dónde hicieron el negocio. En la puerta de la ciudad. Ahí se hacían los trámites importantes en aquel momento. Y Abraham no habló directamente con Efrón, sino habló con la gente ahí. Intercede por mí. Era su forma, no es la nuestra, era suya. Y tenemos que adentrarnos un poco en la cultura bíblica para comprender algunos pasajes. Vamos a Génesis capítulo 11. Génesis 11. La historia de Babel. Dice, tenía entonces toda la tierra una sola lengua y unas mismas palabras. Y aconteció que cuando salieron de oriente, hallaron una llanura en la tierra de Sinar y se establecieron allí. Y se dijeron unos a otros, vamos, hagamos ladrillo y cosámoslo con fuego. Y les sirvió ladrillo en lugar de piedra y el asfalto en lugar de mezcla. Y dijeron, vamos, edifiquémonos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue al cielo y hagámonos un nombre, por si fuéramos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. Y descendió Jehová para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres. Y dijo Jehová, he aquí, el pueblo es uno, y todos estos tienen un solo lenguaje, y han comenzado la obra, y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. Ahora pues descendamos y confundamos allí su lengua, para que ninguno entienda el habla de su compañero. Así los esparció Jehová desde allí sobre la faz de toda la tierra, y dejaron de edificar la ciudad. Ahí vinieron las culturas del mundo. Ahí vinieron los distintos idiomas. Pero fijémonos en esta historia. Primero, es interesante ver que lo que ellos construían era una ciudad. La Biblia habla más de la ciudad que la torre. La torre nos llama la atención, pero era parte de la ciudad. No era para llegar al cielo. Querían hacer un cigarrat, como hacían en aquel entonces. Los babilonios hacían estos como plataformas, más o menos como hacían los aztecas, ¿no? Eran lugares de adoración a sus dioses. Pero no eran torres para llegar al cielo, sino una torre que llegara al cielo, que fuera muy alta. ¿Pero para qué? ¿Para qué? Para hacerse un nombre, para hacerse famoso, para hacerse conocido. Es un tema en todo Génesis. Querían ser recordados. Y el autor bíblico se cuida de no nombrar a ninguno de ellos. Ni uno. ¿Y qué viene después, cuando termina esta historia? Una lista de nombres, una genealogía, ¿no? Pero no de esta gente, sino de la gente de Dios. Y después pasamos a otro capítulo, cuando Dios quiere
bendecir a Abraham y dice, haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre. Dios le hizo famoso a Abraham. Esto quería hacerse famoso a sí mismo, haciendo esta gran torre, la obra más importante de aquel entonces. Y me encanta como dice, descendió Jehová para ver la ciudad y la torre, ¿no? A ver dónde está, ¿no? ¿Dios tiene que descender para ver las cosas? No, no. ¿Por qué dice así? Porque era insignificante al lado de Dios. Era la obra más importante de toda la humanidad, pero comparado con Dios no era nada. Y Dios les confunde los idiomas. Ahora, por mucho tiempo yo pensaba que esto era un castigo, que Dios estaba castigando a esta gente, hasta que alguien me señaló lo que está en Hechos 17. Hechos 17, 26 y 27. Dice, y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres, para que habiten sobre toda la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación, para que busquen a Dios, sin alguna manera palpando pueden hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. Este es un acto de misericordia cuando Dios confunde los idiomas. Porque todos juntos los hombres iban a buscar dependerse los unos de los otros. En Génesis, ningún hombre de Dios construye una ciudad. Abraham, un hombre tan importante, no se hace ciudad. Caín, sí, construye una ciudad. ¿Por qué? Porque había sido expulsado de la presencia de Dios, buscaba protección. En las ciudades antiguas los hombres dependían los unos de los otros. Y es lo que dijo en Génesis 11. Dios dijo, ahora nada va a ser imposible para ellos. Entonces Él los separó para que lo buscaran y para que lo encontraran. Hoy en día vemos un mundo con avances tecnológicos y la gente ya no busca a Dios. Cree que puede depender de sí mismo. Y necesita el Evangelio. Necesita, tal vez otro va a ver. Bien, hablemos del curso. Nosotros vamos a tener 4 parciales, 4 exámenes parciales. Más que nada van a basarse en los textos bíblicos que vemos. Yo quiero que sepan encontrar, identificar los textos. No van a ser difíciles los exámenes. También vamos a ver algunos conceptos como el modelo de Quast, el modelo de Hibbert. Y vamos a tener, fuera de esos parciales, un proyecto principal. Un proyecto en que van a tratar con el tema de algún problema actual y cómo aplicar la Biblia a ese problema. Cómo aplicar la teología a ese problema. Vamos a hablar más de cómo va a ser ese proyecto, pero pueden ir pensando en temas que quieran tratar como el aborto o la violencia, la guerra, muchas cosas que se puede ver. Ya vamos a hablar más de eso. Y tendremos un examen final, al final del curso, obviamente. Eso va a cubrir todo. Pero no, como digo, no van a ser exámenes difíciles. Más que nada, yo quiero que vayan aprendiendo lo que dicen estos textos bíblicos que vamos comentando y observando para que luego les sirvan
para enseñar. Bueno, es la primera clase. Vamos a seguir con este tema en la clase que viene. Realmente ha sido un gusto para mí comenzar con ustedes. Vamos a terminar la clase con una oración. Padre Santísimo que estás en los cielos, gracias por estos momentos que tenemos. Gracias por todo lo que nos has mostrado sobre la cultura del mundo, la cultura nuestra y la cultura bíblica. Pedimos, oh Padre, que nos ayudes a comprender mejor sobre este tema para poder ministrar mejor al mundo. Pedimos esto en el nombre de Jesús. Amén. Adiós.